Hechos 2:44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Hola niños, bienvenidos a esta clase. El día de hoy vamos a seguir estudiando el libro de Hechos. Si recuerdan, en semanas anteriores ya lo hemos estado estudiando. Y para hacer un pequeño resumen antes de comenzar con la clase de hoy, vamos a recordar acerca de la promesa del Padre, que fue hace 2 clases, que acerca de enviar al Espíritu Santo, enviar un consolador, un ayudador para todos los que estamos en Cristo. Y la clase pasada vimos cómo fue el cumplimiento de esa promesa, ¿verdad? Cuando llegó el Espíritu Santo y todos los que estaban reunidos recibieron este bautizo de fuego del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, y todas las personas que estaban ahí recibieron y fueron testigos de este asombroso milagro, ¿verdad? Y después de eso, el apóstol Pedro se levantó a predicar, y fue una predicación con tanto poder que todas las personas que estaban ahí fueron convencidas del Evangelio y recibieron a Cristo en su corazón. Y es así como comienza esta historia dentro de la Biblia. Y vamos a leer, si tienen sus Biblias a la mano, pueden encontrar estos versículos en el libro de Hechos, capítulo 2, y vamos a comenzar desde el versículo 42. Y dice así. Bueno, les voy a leer uno antes para que culminemos esa parte que les estaba resumiendo, ¿vale? Desde el 41. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces eran como 3,000 personas las que estaban ese día que escucharon la predicación de Pedro, recibieron la palabra y fueron bautizados y se añadieron a esta nueva comunidad, ¿verdad? Y dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí en el versículo 42 hay 3 palabras que son muy importantes. Dice perseveraban y perseveraban. La palabra perseverar, tal y como aparece en la Biblia, viene de una palabra griega, se llama proskarteurontes, y significa asistir a uno, permanecer a su lado y no abandonarlo. A eso se refiere cuando dice y perseveraban en la doctrina. Quiere decir que ellos estaban decididos a no desistir, y se asistían, quiere decir se ayudaban unos a otros y permanecían juntos, no se abandonaban. Aunque, fíjense que aunque se habían convertido de repente, o sea, esto sucedió de un momento a otro, y aunque estuvieron expuestos a mucha persecución por parte de los romanos, por parte de los judíos, a pesar del desprecio de estas, se podría decir que de estas diferentes culturas, ellos estaban permaneciendo firmes a pesar del desprecio, de las pruebas, de que incluso los eran buscados para matarlos. La verdad es que su vida estaba en riesgo con el solo hecho de que la sociedad en ese tiempo supiera que ellos eran seguidores de Cristo. Y a pesar de todo eso, ellos estaban firmes, decididos. Esto es una gran muestra de una verdadera entrega a la vida cristiana, un verdadero nuevo nacimiento en todos estos nuevos creyentes. Decir que perseveraban en la
doctrina de los apóstoles quiere decir que ellos estaban dispuestos a ser enseñados, tenían esa genuina disposición en su corazón de recibir esa instrucción y guía. Y esto también es una evidencia de su verdadero nacimiento, porque ellos recibieron el Espíritu Santo, fueron bautizados, así es que nacieron de nuevo. Dejaron completamente de lado lo que ellos eran o en lo que ellos creían para seguir de corazón a Jesús. Y la palabra comunión que dice en la comunión unos con otros. La palabra comunión también viene de una palabra griega y significa tener cosas en común o participar de las mismas cosas. Ellos formaron una familia, formaron una hermandad y en verdad así se veían con tal amor unos a otros. Y pues cómo no tener cosas en común. Todos amaban a Cristo, todos confiaban en Él, podían experimentar las mismas pruebas porque pues todos eran perseguidos y el mismo gozo en su corazón, el mismo amor, las mismas ganas de seguir a Cristo sin importar lo que pasara. Todas estas cosas ellos tenían en común. Se podría decir que esta es el concepto de la iglesia en sí. A estos pasajes, a esta parte de la historia, la conocemos muchas veces como la iglesia primitiva. Pero en realidad estos valores son los que sostienen a la iglesia hasta el día de hoy. A veces los dejamos un poco de lado o los olvidamos o a veces a lo mejor no los vemos como deberíamos de verlos, pero ciertamente en lo que mantiene una iglesia sana, fuerte y unida como familia son estos valores, estos principios, el tener en nuestro corazón el deseo de aprender más de Jesús, el ser perseverantes, porque muchas veces pasa que a la primera prueba, a la primera situación difícil, pues pensamos, híjole, o sea, si va a ser así de difícil, mejor ya no quiero, o estaba mejor antes de ser cristiano, o decir, híjole, o sea, si yo pensaba que todo iba a ser fácil. Entonces, cuando vienen las pruebas, hay que estar firmes, no hay que mirar atrás. Hay que tener esa esperanza, esa fe en Jesús y en que Jesús está haciendo realmente su obra en nosotros, que Él está trabajando en nuestras vidas, que Él tiene el control de todo y que por algo están pasando las cosas que están pasando. Y pues no todo también son momentos difíciles, también son momentos muy bonitos. La vida cristiana es muy bonita. Estar al lado de Dios es algo que realmente nos llena de mucha satisfacción y de mucho gozo. Y ese gozo y ese amor en nuestro corazón es algo que a pesar de las pruebas permanece siempre en nuestro corazón. Y por eso a veces las personas se quedan sorprendidas de ver, bueno, ¿cómo puede ser posible que a pesar de que te están pasando tantas cosas, o sea, tú sigues de pie, o sea, o tú sigues siendo alegre, o sigues riendo, ¿no? De cosas graciosas que pasan, o sea, te ríes y te gozas a pesar de que te estén pasando situaciones difíciles. Y ese es un buen testimonio hacia las personas que no conocen de Dios y que hace que se quieran acercar y que quieran conocer, porque estás viviendo una vida realmente cristiana, ¿verdad? Y el siguiente versículo que dice el 43, dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Aquí la palabra temor no se refiere a un temor de cuando pues tú ves algo que te causa miedo en sí, ¿no? O sea, esa emoción de miedo, ¿no? Se refiere al temor de Dios. Se refiere a un asombro ante las maravillas de la gloria de Dios, porque ellos estaban viendo milagros,
¿Se acuerdan que Jesús vino a enseñarnos toda la palabra de Dios? Porque él decía, sí, yo ciertamente les estoy diciendo lo que dice mi Padre, lo que yo he escuchado decir de mi Padre. Y también nos vino a enseñar todo el poder de Dios, ¿verdad? Porque él sanó enfermos, resucitó incluso ¿se acuerdan de Lázaro? Que ya estaba muerto, ya llevaba varios días en el sepulcro y fue resucitado. No solamente eso, también expulsó demonios de varias personas, alimentó también a muchísimas personas. O sea, él vino a dar una muestra viva de todos los milagros, de todo el poder que tiene Dios. Y así seguramente era lo que estaban haciendo los apóstoles con este fuego del Espíritu Santo que vino sobre ellos. Ellos estuvieron haciendo muchas maravillas, como dice la palabra aquí en el versículo 43, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Entonces, imagínense, yo creo que todas las personas estaban asombradas, no solamente las personas que veían estos milagros y estas maravillas, sino los mismos apóstoles también seguramente se sorprendían del poder que venía a través de ellos, pero que era solamente porque era Dios quien hacía las cosas a través de ellos. Entonces todas las personas estaban muy asombradas. Y yo puedo decirles que en mi vida yo también he pasado momentos difíciles, y cuando Dios ha respondido a mis oraciones en esas situaciones, o cuando Dios las resuelve de una manera inesperada completamente, que era a lo mejor algo que yo no me imaginaba, pero al final las resuelve y te das cuenta que es Dios porque resuelve las cosas de la mejor manera, te sorprendes tanto que crece tu fe. Y seguramente todo esto hacía que todos estos hermanos estuvieran más fuertes en cuanto a su fe, ¿verdad? Porque ver que Dios tenía poder para hacer tantas cosas, eso a ellos los sorprendía, los maravillaba y hacía que tuvieran un temor de Dios. Y en la palabra podemos ver en diferentes pasajes que el temor de Dios es algo equivalente a sabiduría, a maravillarse de la gloria de Dios y a ser sabios. Entonces ellos a eso se refiere que dice que sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. O sea, aquí seguramente fue una etapa sorprendente para todos aquellos que la vivieron. Y lo más hermoso es que es algo que todavía nos alcanza hasta el día de hoy y que todavía podemos vivir de esta manera tan sorprendente. El versículo 44 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y este es el versículo clave del día de hoy, el que quiero que nos aprendamos juntos y que guardemos todos en nuestro corazón. Dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Es decir, había una misma manera de pensar, una misma manera de actuar. Seguramente pues la medida de fe en cada uno de estos hermanos estaba sorprendentemente acrecentada, y se apoyaban los unos a los otros, se animaban seguramente cuando estaban en sus momentos difíciles, en sus luchas, se animaban, se apoyaban. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros hasta el día de hoy, niños. Debemos de buscar ciertamente esa convivencia con nuestros hermanos en nuestra iglesia, apoyarnos, preguntarnos: oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? A veces solamente necesitamos a alguien que esté ahí, que nos escuche, que nos dé un consejo, o un hermano para que te diga: no te preocupes, o sea, esta situación va a pasar y vamos a orar, y vamos a orar juntos.
eso es algo tan hermoso, niños, es algo que mantiene tan fuerte lo que es la iglesia. Eso es a lo que le llamamos comunión. ¿Se acuerdan que les planteé hace unos momentos la palabra comunión? Eso es la comunión. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. No quiere decir que eran iguales. Yo, incluso dentro de mi propia familia, yo soy de una manera y mis hijos son de otra manera distinta. Mi esposo tiene otra forma de ser también distinta. Cada uno de nosotros somos distintos. Tenemos personalidades distintas. Pero nuestro punto de encuentro es nuestro amor a Cristo. Es la palabra, ¿no? Y cuando a veces a lo mejor podemos tener algún desacuerdo en cuanto a nuestras opiniones, si nos aterrizamos en la palabra de Dios, llegamos a un punto de unión, a un punto de encuentro, porque Jesús es como ese pegamento que hace que todos nos mantengamos unidos. Y mientras cada uno de manera personal busca más a Dios y está en oración y está en la lectura de la palabra, pues más estamos unidos los unos a los otros, aunque seamos de maneras completamente distintas, ¿verdad? Entonces, el siguiente versículo, el 45, dice: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto es muy sorprendente, a tal grado es tanta la unión, o sea, se veían como una verdadera familia, y así nos debemos de ver, que las propiedades y los bienes materiales para ellos eran el medio para apoyarse los unos a los otros. Y entonces dice que repartían todo según la necesidad de cada uno. Y es algo que los hermanos estaban haciendo por convicción propia. Nadie, o sea, no había una imposición de nadie que les estuviera diciendo tienen que hacer esto. Era algo que nacía desde su corazón, y realmente todos estaban felices compartiendo lo que tenían y sabiendo que de esta manera todos estaban bien, porque cada quien tenía conforme a su necesidad. Qué bonito, ¿verdad? Esto me parece mucho, muy, muy hermoso. El siguiente versículo es el 46, dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Perseverando unánimes cada día en el templo. Aquí quiere decir que ellos seguían en sus actividades en el templo y perseveraban unánimes. Unánime quiere decir una solamente, o sea, con una sola manera de pensar y de actuar seguramente. Y partiendo el pan en las casas. Aquí se refiere a que ellos compartían todo lo que tenían, sus alimentos, lo compartían y lo comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea, aquí no había no había presunción así de que ven, te voy a invitar y te estoy presumiendo todo lo que yo tengo y yo tengo más, y es que yo te estoy dando porque tú no tienes. No, era con una posición en el corazón genuina de sencillez, de humildad, de compartir, y eso les daba gozo. Eso era algo que les daba alegría, ¿no? Por eso dice aquí que comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Y eso es algo que es bien bonito. No sé si tú has ido alguna vez a alguna reunión en la iglesia, si te acuerdas de alguna de estas reuniones en las que hemos tenido algún evento especial, el aniversario de la iglesia o Navidad, en la que hemos podido compartir juntos los alimentos y cada quien lleva un platillo, lo que esté de acuerdo a su, no sé, a lo mejor haces lo que sabes que te queda más rico, o lo que tú tienes en tu alcance, y todos compartimos y todos estamos bien a gusto, y es algo muy, muy bonito, ¿verdad?
Y dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. O sea, ¿qué quiere decir aquí? Que no solamente se favorecían entre ellos como hermanos, sino que también tenían favor con todo el pueblo. Al decir todo el pueblo se refiere a todos, aunque no fueran cristianos, y así tenemos que ser también nosotros. Alabar a Dios en todo momento, porque Dios es Dios, porque Dios nos ama, porque Dios nos cuida, y por todas sus bendiciones que son, creo que son innumerables cada día. Si nos pusiéramos a contar cada bendición que tenemos de parte de Dios, que sí, que podemos ver, que podemos caminar, que tenemos dos brazos, que tenemos trabajo, que tenemos salud. Bueno, hay tantas cosas por las cuales dar gracias a Dios, alabar a Dios y teniendo favor con todas las personas, chicos, no solamente con las personas que piensan como yo o que creen como yo en lo que yo creo, sino con todas las personas. Si ves a alguien necesitado y tú lo puedes ayudar, no es necesario que vayan a pedirte ayuda, tú puedes acercarte. Si tú estás viendo una necesidad, tú puedes acercarte y tratar de apoyar, y tratar de ayudar. Tener favor con todo el pueblo. Y la última parte de este versículo dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta palabra también, esta parte de la palabra también a mí me asombra muchísimo, porque aquí está la muestra clarísima de que ellos como iglesia estaban funcionando completamente en armonía, o sea, funcionando yo creo a la perfección en lo que ellos tenían que hacer, en cuidar las actividades del templo, en ser perseverantes, en querer aprender, en ser humildes y compartir todo lo que tenían, en seguir hablando de Jesús, hablando de su palabra. El que cuando nos dice aquí que tenían en común todas las cosas, también quiere decir que no había espacio para las discusiones, para los problemas. O sea, estaban trabajando en verdad, viviendo una vida cristiana completamente en armonía unos con otros, en una completa sanidad, ocupándose de las cosas de Dios, siendo, aquí dice también que perseverando unánimes cada día en el templo, o sea, encargándose de lo que ellos tenían que hacer. Y Dios los favorecía porque Él añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así es que no nos tenemos que preocupar porque si somos poquitos en una iglesia o si es una iglesia que apenas va empezando y va empezando con pocos hermanos, nos tenemos que ocupar de hacer lo que a nosotros nos toca, que es vivir realmente una vida cristiana, y el Señor se encarga de hacer su parte. El Señor añade a la iglesia a los que han de ser salvos, y los que tengan que llegar a tu iglesia, a nuestra iglesia, van a llegar. Los que a lo mejor van a ser ganados por otra iglesia van a llegar a otra iglesia. O sea, Dios tiene el lugar indicado para cada uno de nosotros, y Dios, si Dios, tú estás aquí en esta iglesia, en el Centro Cristiano El Shaddai, es porque el Señor te añadió a esta iglesia. Qué bonito, ¿verdad? Dios ya tenía este lugar especial para ti y tú fuiste añadido por Dios a este lugar. Así de pequeñito como tú estás viendo esta clase, Dios ya tenía este lugar especial para ti. Dios te añadió a esta iglesia y tú eres parte muy importante de esta iglesia. Eres un miembro muy importante de esta iglesia. Eres un miembro necesario para que esta iglesia funcione y para que podamos servirnos unos a otros, para que pueda haber un crecimiento en nosotros, porque somos miembros los unos de los otros. Así es que por eso esta clase se llama Ser como los primeros, porque espero que con esto, si tú no habías escuchado antes esta palabra, hayas aprendido algo nuevo, que si tú ya la habías escuchado, bueno, pues con entendimiento en el corazón nosotros sepamos cuál es la labor que tenemos que hacer como iglesia, y que también es muy importante el formar parte de una iglesia,
Es cierto que nuestra relación con Dios es una relación personal, pero el parte de todo este plan de Dios, este plan de Jesús, es también plantarte en una iglesia, que formes parte de un cuerpo, porque esto también te va a dar el crecimiento como persona. Entonces, si tú ya estás aquí, pues bienvenido, qué gusto que estés aquí, que formes parte de esta iglesia. ¿Qué te puedo decir? Que sigue perseverando, como hemos aprendido aquí, mantente firme. Sé que va a haber pruebas o momentos difíciles, pero no te alejes de Dios. Permanece fuerte y firme, porque no hay mayor bendición que vivir una vida con Cristo. Vamos a orar y después vamos a alabar juntos a Dios. Vamos a alabar, espero que escuches esta alabanza con tu corazón y con tu mente dispuestos a entender lo que dice esta palabra, y que Dios te bendiga. Señor, te doy gracias en este día. Gracias por estos pequeños que están viendo esta clase, Señor, y por todas las personas que lo hayan visto. Te doy gracias por sus vidas. Te doy gloria por sus vidas, Señor. Espero que esta palabra quede guardada en sus corazones, en sus mentes, para toda su vida, Señor, para que puedan hacer uso de ella en el momento en el que lo necesiten, Señor. Que sepan lo importantes que son para tu iglesia, que sepan que somos parte de ti, que tú eres nuestro centro, nuestra cabeza, nuestro todo, Señor, y que nosotros somos parte de ti, Señor. Y eso es tan hermoso, saber que formamos parte de algo tan hermoso que tú diseñaste para que nosotros podamos vivir una vida plena, una vida en gozo, en amor, y una vida en fe, Señor, sabiendo que tenemos esperanza en ti, porque cada día tenemos esperanza en ti, Señor, esperanza de vida, palabra de vida, que tú eres el único que lo llena todo, Señor, y por el que fue hecho todo, y que nosotros ahora te pertenecemos a ti. Te doy toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, niños, ahora todos juntos vamos a adorar a Dios. Nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación. La tumba vacía es nuestra canción. Extraviados ya no más, nos llamas de vuelta a nuestro hogar. Separados ya no más, siempre a nuestro lado tú estás.
La tumba vacía es nuestra canción. Somos iglesia, reino de luz. Nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación. La tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria y honor. Reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz. Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Vivo estás en gloria y honor. Reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz. Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Somos iglesia, reino de luz. Nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación. La tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria y honor. Reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz. Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Vivo estás en gloria y honor. Reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz. Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Adiós.